Hola. Hola a todos. Gracias por conectarse, por estar ahí. Vamos a esperar que se conecte Maru. Hola, hola. Feliz viernes. Ahí está la Maru. Y se está muriendo Maruchi. ¡Ay! ¡Qué Lo emoción! lograste. Hola, ¿cómo estás, Muy Martita? bien, ¿y vos? Bueno, hace mucho que no hago vivos, así que un poquito nerviosa, pero muy contenta de estar aquí, muy contenta de este encuentro, de esta oportunidad de conexión. Gracias, gracias por invitarme. No, Y vos. veo que se está conociendo muchas personas conocidas. Sí, Buenos días, Canadá. Buen provecho, México. sí. Buenas tardes, Tardes, Europa. Europa. Sí, qué lindo. Sí, Qué linda que qué estás. lindo. Ay, Qué gracias, lindo se te ve. gracias. Ya en un hogar, terminando de adaptarnos. Ya con esta charla empiezo oficialmente otra vez reanudo actividades, así que también es un buen Me inicio. encanta. Gracias. Quiero ir. Vamos. Gracias por el empujoncito. Eh, Supongo que sí se escucha bien, Sí, ¿no? sí, sí, yo te escucho perfecto. Muy bien. Qué Eh, bueno. Yo también. bueno, voy a Eh, contar un poquito quién sos vos. Así, para los que no te conozcan. La Maru, bueno, la Maru es mi maestra de la vida. Empezó siendo mi maestra del yoga, pero bueno, el yoga es la vida, así que es mi maestra de la vida, una gran amiga y una alma compañera que tuve la bendición de que el universo ponga en mi camino, la verdad. Así que es una gran compañera. Y bueno, tiene otros títulos y otras cosas que no vienen al caso, como que es diseñadora y todas esas cosas. Pero es una gran maestra de yoga y una gran persona, un ser muy realizado y que ha trascendido muchas cosas en su vida y siempre hemos venido hablando mucho con ella sobre estos temas, aparte de que es parte de la formación que ella brinda, ¿no? Pero en el día a día, en la vida diaria, salen todas estas cosas que vamos a hablar hoy, que, que la verdad que la importancia de hablar de estos temas, conocerlos, aliviana mucho el día a día, ¿no? Y el tema de hoy era esto, las causas del sufrimiento humano y por qué sufrimos, ¿no? Esta cosa que a veces es como normal de la vida y como que tantos dichos de que la vida es dura y la vida es para sufrir, ¿no? Y ya creemos que todo es una tortura en la vida. eh, y de dónde viene esto, ¿no? A mí me parece fascinante y me parece que, que, que estoy en un lugar que puedo transmitir esto a las personas que me siguen y que hacen parte a la salud integral y al cultivo del bienestar diario, ¿no? Ir a la raíz de estas cosas eh, me parece algo fundamental y que por ahí no son temas que se hablen.
así más por todos lados, no es lo más común que uno escucha cuando prende una Claro, tele o una computadora. no, al contrario. Sí. Por ahí uno escucha o ve solo malas noticias que generan más sufrimiento, pero en sí no hay un cómo manejar el sufrimiento, cómo manejar la ansiedad, cómo manejar el enojo, de dónde surge, cuál es la raíz de todo esto. Y bueno, la idea de esta charla es hablar un poquito de eso. En días pasados hablaba con Martita de, justamente ayer hablábamos de tanto ella como yo y seguramente muchos de ustedes perciben una gran polaridad hoy en día. Sí, cualquier tema se divide en los que están a favor y en los que están en contra, y es muy fuerte esa polaridad y el nivel de hostilidad que por ahí se ve en los comentarios, amistades que se rompen por no ponerse de acuerdo, por no aceptar el punto de vista de la otra persona, Sí. es algo que se ve mucho hoy en día. Y bueno, la causa al final es la misma, la raíz siempre es la misma, Mm, ¿sí? tal cual. Sí, 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 totalmente. Y bueno, un poco es brindar herramientas para que vivamos un poquito mejor cada día y empecemos a construir un poco esta nueva humanidad que queremos ser, ¿no? Que vamos a hablar un poco más de eso el viernes que viene, ¿no? En la segunda Claro. parte de este encuentro con Maru, que me encanta. Sí, Así que, sí, sí, sí. bueno, Maru, ¿qué es Eh, el sufrimiento? ¿De dónde viene esto? ¿Por qué sufrimos? Perfecto. Bueno, en esta primera parte vamos a hablar del sufrimiento, de la causa del sufrimiento, y el siguiente viernes a la misma hora vamos a hablar de una nueva conciencia para una nueva humanidad. Es importante hablar primero del sufrimiento y de las causas del sufrimiento, porque si nosotros no las identificamos, si no sabemos qué es lo que está pasando, de dónde viene ese enojo, de dónde viene esa angustia, de dónde viene esa incomodidad, es muy difícil hacer algo. Y son cosas que se van acumulando y acumulando y acumulando hasta que por ahí uno explota. Entonces es importante reconocer esos estados y ir más allá, ir a cuál es la raíz de ese sufrimiento. Y bueno, en todos lados escuchamos, vemos, leemos que la causa del sufrimiento es el apego, ¿no? Pero ¿qué es el Mm, apego? sí, ¿Sí? El apego, vamos a desmoronar un poquito esto. El apego es aferrarse a algo, ¿sí? Y ese algo puede ser una persona, puede ser un objeto, puede ser una mascota, puede ser un puesto de trabajo, puede ser una planta, ¿no? Un tipo de comida, ¿sí? Puede ser cualquier cosa. Es aferrarse a algo, ¿sí? Hasta ahí vamos bien. ¿Y qué es lo que pasa? Gracias al ego, que en realidad es una herramienta de identificación. Y si nos vamos a, bueno, lo que quiere decir en identificación es hacerse igual a, gracias al ego nos identificamos, nos hacemos igual a todos esos conceptos y creemos que nuestro ser o nuestra vida está definida por el entorno en el que vivimos, por nuestra familia, por nuestras mascotas, por nuestros trabajos, y todo eso forman lo que soy yo, ¿sí? también ahí como que caemos en identificarnos con lo que hacemos, ¿no? O con el rol que cumplimos en una sociedad Claro, o en una familia, ¿no? Y cómo eso familia. nos atrapa y me parece que por ahí viene también esta necesidad
de agradar, ¿no? O de pertenecer, y como esa necesidad Totalmente. de identificarme. Claro, sí, sí. ¿Por qué? Porque si no nos sentimos solos, ¿sí? Si no nos sentimos solos. Y el soy yo se compone de todo lo que creemos que nos conforma, ¿sí? Y sufrimos al pensar que cualquiera de estos elementos puede cambiar o puede un día ya no estar, ¿sí? Y ahí sufrimos todavía más. Entonces, y muchas veces lo decimos sin darnos cuenta, ¿no? En frases como, uy, si le pasa algo a mi compu, me muero, ¿no? Me muero, dejo de ser Sí, yo, ¿sí? Uy, si no va el chico que me gusta o la chica que me gusta a la fiesta, me muero. Dejo de ser yo porque ya hubo una identificación, aunque sea a modo de pensamiento, ya hubo una identificación. Y ahí es cuando, bueno, viene la frustración, porque las cosas, o el enojo, porque las cosas no salen como lo teníamos pensado, viene la ansiedad, porque pues, están todas las expectativas, ¿sí? Nos empezamos a mover desde el miedo a perder un trabajo, miedo a perder una amistad, miedo a perder un amigo, digo, un ser querido, miedo a que no nos acepten y muchas veces anulamos nuestra propia personalidad con tal de sentirnos aceptados en un grupo. Y eso es gravísimo. Y lo empezamos a hacer desde muy chicos y no nos damos cuenta. ¿Sí? Lo empezamos a hacer desde que somos niños, desde que hacemos por ahí algo chistoso y papá y mamá se ríen y entonces empezamos a cambiar nuestra personalidad, empezamos a poner máscaras con tal de ser aceptados y anular nuestra propia personalidad, anular nuestra propia esencia, es una de las principales causas del sufrimiento. ¿Sí? ¿Por total. qué? Porque estás dejando de fluir desde tu ser y estás empezando a Sí. fluir desde el ego, desde el soy yo. Es el ¿Sí? debo ser Y el esto. Claro, entonces hay más miedo y todo ese miedo aumenta más el apego y ahí se hace un círculo del que es muy difícil salir. Y ahí, Es tremendo. sí, yo que atiendo muchas personas, veo muchas personas todas las semanas, eh, ahí donde veo la raíz de todo, ¿no? Como la persona desde muy chica deja de ser su esencia. Hay como un ser tapado ahí, ¿no? Y como que llega un punto en la vida que el ser quiere expresarse, ¿no? Y ahí donde lo relaciono con el cuerpo físico y empiezan a haber síntomas físicos de esto que no soy es insostenible, necesito expresarme, ¿no? Y lo doy fe en mi propia experiencia, ¿no? Con mi enfermedad y todo. Eh, Creo que necesitaba eso para soltar todo lo otro, para que realmente aflore lo que yo era, mi ser real, ¿no? Que estaba totalmente inconsciente. El tema es que a veces uno no se da cuenta. Es como que uno piensa que uno es así y ya, y no nos damos cuenta. Pero yo lo asocio también a esta como insatisfacción permanente en las personas, sobre todo las personas que ya creen haber logrado todo lo que necesitaban para ser felices y no lo son, o personas que Claro, tienen todo para ser felices y no disfrutan los momentos, ¿no? Y no pueden claro, disfrutar. Y en esas cosas veo como que está ahí tapado, en algún punto estamos bloqueando nuestro ser por imposiciones o por creencias o costumbres o por querer encajar, ¿no? Porque por querer ser igual o por no querer ser distinto por miedo al rechazo. claro. Y al final todo es creencia, ¿no?
todo al final, toda nuestra experiencia de vida se basa en lo que creemos. Y esas creencias muchas veces son aprendidas, son las mismas creencias de la familia, son los mandatos sociales, son las reglas autoimpuestas, pero todas son propias creencias y solo basta empezar a reconocer esas creencias y a ir soltando de a poco, ¿no? Y uno va ganando una paz importante, son como las piedritas del costal que van Sí, atrás y cada piedrita que vamos soltando nos da mucho más libertad, ganamos movimiento, ganamos expansión, ganamos fluidez en la vida. Y es eso, es ir primero identificando cuáles son las creencias que nos limitan y después ir soltando. Una vez que uno identifica la creencia, ese es el paso más importante. Ya soltar es más sencillo, pero lo difícil es identificar esas creencias porque a veces no nos damos cuenta cuál es la creencia que nos limita. Y yo pongo mucho este ejemplo cuando doy las charlas de abundancia. A veces uno quiere tener dinero o abundancia o lo que sea, pero critica o tiene esa idea de que las personas con dinero son prepotentes. Entonces, esa es una creencia limitante para tener abundancia, claro. ¿sí? ¿Por qué? Porque en el fondo no quiero ser prepotente, no quiero ser calificada como prepotente. Entonces, desde ahí bloqueo mi derecho a tener abundancia. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta cuál es la creencia que limita nuestra experiencia de vida eh, y por qué nos pasa esto y por qué vivo de esta forma. Y son, al final de cuentas, todas esas creencias. Y todas esas creencias tienen su raíz en el apego, en el ego, en el querer seguir siendo aceptados. Otro ejemplo es por qué mentimos. Mm, mm, Mentimos por miedo. Detrás de cada una de nuestras mentiras se esconden nuestros miedos, ¿sí? Miedo a no poder hacer eso que tengo tantas ganas de hacer, entonces por ahí le miento a papá o a mamá para poder irme a la fiesta en caso de un adolescente. O miedo a no conseguir el trabajo que quiero, entonces miento en el currículum, ¿sí? Miedo a ser aceptado por los amigos, entonces hago cosas que hacen ellos que no me gustan, pero igual las hago porque si no, y es mentirse a uno mismo. Detrás de nuestras mentiras están los miedos y cuando mentimos siempre hay una pequeña carga de culpa atrás. Y cuando hay culpa, uno de manera inconsciente se castiga o se limita para sanar esa culpa, ¿sí? Para aliviar, para sentir que pagó el castigo, sí. ¿no? O empezamos a tener como conductas autoagresivas, ¿no? Empezamos, Sí, dejamos de ser amables con totalmente. nosotros y desde cuestiones físicas hasta nuestros autojuicios y los pensamientos y que tenemos sobre nosotros mismos, ¿no? Y entramos en ese loop, Claro, en ese círculo que se alimenta de la culpa y de los miedos y todo eso que nos mantiene ahí bloqueados y claro, encerrados, ¿no? Y claro. cómo estas creencias que vamos heredando, adquiriendo, nos van como distorsionando la realidad, ¿no? Y realmente alejándonos de lo que realmente somos, ¿no? Claro, porque entre más enfocados estemos en el afuera, ¿sí? En la sociedad, nos movemos más desde el soy yo, pues más enfocados estamos
en lo que tenemos, en lo que queremos, en mantener la idea que tenemos de nosotros mismos. Todo es afuera, todo es un flujo externo de la conciencia y ese es moverse desde el soy yo, ¿sí? Ahora, es muy distinto moverse desde el soy yo a moverse desde el simplemente yo soy. Independientemente de todo lo demás, yo soy y tú eres y todos somos y somos esa esencia. Y todo lo demás puede estar o no estar, ¿sí? Y eso, ese es el objetivo, digamos, que uno pueda vivir feliz, en armonía, en paz, si todas las cosas con las que nos hemos identificado están o no están. Mm. Y a veces la vida nos pone en situaciones muy duras, ¿no? Donde en un momento, bueno, para quienes no sepan, ahora con la mudanza y todo, hubo un momento en el que yo estaba en el aeropuerto sola con una valija, una maleta que no llegaba a los 23 kilos después de haberme desprendido de casa, de mi mascota, del salón de yoga, de los alumnos, de Argentina, de Tucumán, de todo, y de no saber si iba a volver a ver a Pablo o no, porque no sabíamos en cuánto tiempo nos íbamos a poder reunir y todo puede cambiar. Entonces, en ese momento dices, wow, y aún lo que tengo en esta maleta hay cosas que me sobran, Mm. ¿no? Y cuando uno llega a ese punto de decir, yo soy, y no importa si tengo o no tengo, sigo siendo, es maravilloso, ¿no? Y es un buen ejercicio. Sí. Ahora, es importante ver y observar si nos estamos moviendo desde el yo soy o desde el soy yo, ¿sí? El soy yo es del ego y el yo soy es del alma, ¿sí? Si cuando nosotros, si nuestro día a día, nuestros sentimientos dominantes son enojo, tristeza, ansiedad, frustración, incomodidad, ganas de salir corriendo, nos estamos moviendo desde el ego, ¿sí? Estamos tratando de satisfacer expectativas ajenas o nuestras propias expectativas, estamos tratando de cumplir con mandatos, estamos tratando de llenar espacios externos, ¿sí? Si a lo largo del día nuestros sentimientos dominantes son amor, gratitud, expansión, armonía, paz, ¿sí? Entonces quiere decir que nos estamos moviendo desde el alma, de nuestra verdadera esencia, porque todos esos sentimientos son los sentimientos que se experimentan cuando uno sigue su verdadero ser, sigue cuando uno conecta con su verdadera esencia y se mueve desde ahí. Entonces es importante observar a lo largo del día cuáles son mis sentimientos dominantes. Y de ahí viene una revisión, decir, a ver, ¿cuál es la raíz del enojo? ¿Por qué estoy sintiendo eso? ¿Cuál es mi expectativa no satisfecha? Mm. ¿No? ¿Qué es lo que está saliendo como yo quería que saliera para que experimente este enojo? O ansiedad. ¿Cuáles son los pensamientos que tengo sobre mí y sobre el futuro que están desencadenando este estado de ansiedad? ¿No? Eh, y cuando uno empieza a hacer estas revisiones, se da cuenta de que en realidad hay muchas cosas que podríamos evitar. Muchos de esos sentimientos se podrían evitar soltando
las creencias que nos limitan. Sí, sí, ahí está la diferencia, ¿no? En vivir la vida como una tortura y un esfuerzo y algo que cuesta tanto el día a día, ¿no? A, a que sea algo más liviano, más orgánico. Y en lo que vos hablabas, pensaba, ¿y dónde ponemos el dolor natural, humano que a veces uno siente, ¿no? Por la pérdida de un ser querido, por no poder ver a un ser querido, como me pasa a mí en este momento, de que todavía no puedo volver a Argentina y bueno, hay un dolor natural, humano, ¿no? Pero qué diferente es cuando uno lo vive desde el yo soy o desde el soy yo a ese dolor. Es como que el dolor es inevitable, ¿no? Pero, El dolor es inevitable, pero el sufrimiento sí se puede evitar. sí, El sufrimiento sí. El dolor es inevitable y sin duda cuando perdemos un ser querido sentimos dolor. Y cuando nos enojamos con algún amigo sentimos dolor. O es inevitable y siempre va a haber cosas que nos hagan sentir dolor. Ahora, el qué hacemos con ese dolor es lo importante, porque podemos elegir alimentarlo desde el ego, ya sea sí, victimizándonos o pasando por encima de los demás, o podemos elegir verlo desde los ojos del amor y decir, es que me estoy sintiendo así, hacer ejercicios de autocontención, mimarme, consentirme en ese momento, abrazar el sí, sentimiento, soltarlo con amor. Y eso no quiere decir que estemos negando nuestros sentimientos, simplemente no es que lo estemos alimentando. Un niño pequeño se enoja y a los dos ya está, minutos ya está sí, contento, quiero seguir ¿sí? jugando. No ¿sí? El ego todavía no está desarrollado, entonces no alimentan esos sentimientos desde el ego. Pero cuando crecemos y cuando nuestro ego se va desarrollando y cuando nos empieza a importar la imagen que tenemos o lo que los demás perciben de nosotros, entonces es muy fácil empezar a alimentar cualquier emoción negativa desde el ego. Sobre todo el dolor es muy fácil y a veces un cuadro de dolor que podría, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, que podría ser un cuadro de 2, 3 meses de dolor, se Años, prolonga años, años y años y años. sí, Y es por cómo alimentamos ese dolor. Se puede alimentar, como lo dijiste, desde el soy yo o desde el yo mm, soy. sí, como estar ahí en el soy yo y en este victimismo nos paraliza, nos estanca, ¿no? O por ahí nos hace quedarnos ahí esperando que, que las cosas se resuelvan, que la vida se resuelva y realmente nos paraliza. Eso. Y Esperamos que se resuelva desde afuera. sí, y eso nos desempodera por completo y creo que eso es lo que ahora tenemos que empezar a cambiar como humanidad para empezar a crear conscientemente, ¿no? Qué es lo que queremos, cómo Claro, queremos vivir y el dejar de esperar que la cosa suceda afuera, manejada por no sé quién yo le dé ese poder, ¿no? Cuando el poder lo tenemos todos. claro, claro, claro. Somos almas, somos conciencia divina. El poder lo tenemos todos. Sí, Pero lo que pasa es que no estamos acostumbrados a movernos desde esa fuente infinita de sí, sabiduría y conferimos ese poder a el cosmos, al universo, a agentes externos, ¿no? sí, o más físicos, al al abogado, Estado, a los gobernantes, a todo, a mi jefe, Claro, sí, cualquiera. Sí, sí, sí. claro.
totalmente, Sí, sí, y en realidad uno tiene el poder y la capacidad de crear la vida de acuerdo a ese plan del alma, de acuerdo a nuestra verdadera esencia. sí. Me encantó lo que dijiste, eso de que no estamos acostumbrados a fluir desde esa sabiduría divina que somos, ¿no? Y yo desde lo físico, que acompaño muchos procesos físicos, sanación física, hablamos de dar el espacio para que el cuerpo despierte toda esa sabiduría y esa fuerza autocurativa. Y lo mismo ocurre en los otros planos, ¿no? Está esa Claro, sabiduría divina, cósmica, que superior o como cada uno le quiera llamar, pero algo que es certeza absoluta, que no pasa por el raciocinio, por ahí o no hace falta poner la prueba con el raciocinio, sino que son certezas y es como una guía, ¿no? Y no estamos acostumbrados a escuchar esa guía, que está todo el tiempo hablando ahí, solamente que a veces estamos como con muchas interferencias y no se escuchan, ¿no? Pero, pero qué importante empezar a reconocerla, saber que está ahí, saber que todos podemos acceder a ella, ¿no? La verdad que vivir desde ahí es muy liviano, se aliviana mucho todo ese peso que a veces sentíamos que era la vida y el vivir. claro. Y a veces hay mucha resistencia. A veces, y yo que trabajo mucho esta parte de la psicología ayurveda y tengo muchas charlas desde lugares muy profundos con distintas personas, a veces hay una gran resistencia a cambiar porque ese cambio implica soltar muchas cosas con las que nos hemos identificado. Y no es que las soltemos y, por ejemplo, no volvamos a ver a nuestra Sí, familia, tal cual. pero lo que se suelta es el lazo emocional Sí. que produce toda esa incomodidad. Solo que desde nuestra mente egoica, romper ese lazo de romper con la familia. Y no es cierto. ¿Sí? Al contrario, uno puede tener una conexión más saludable con la familia si conecta desde el alma y no desde el ego, ¿no? Eh, y muchas veces esa resistencia a cambiar, esa resistencia a enfrentar a nosotros mismos, a enfrentar a nuestro ego, reconocer nuestros patrones destructivos, es tan grande que a veces las personas prefieren vivir o seguir viviendo en dolor, Mm. ¿sí? Eh, y entonces por ahí te pueden decir, pero es que uno no puede estar feliz todo el tiempo. Y no es lo que estamos pidiendo. Obviamente no se puede estar feliz todo el tiempo y obviamente siempre vamos a encontrar cosas que nos detonen el enojo o algún otro sentimiento incómodo, pero, como decíamos antes, se trata de observarlo y de decir, a ver, voy a tratar este enojo desde el yo soy o desde el soy yo, ¿sí? Desde el ego o desde el alma. ¿Lo voy a alimentar o voy a encontrar la raíz? O sea, ¿por qué me estoy sintiendo enojada? ¿Cuál es mi expectativa no satisfecha? Y entonces tomo cartas en el asunto y lo hago yo, ¿no? Y a veces es mucho más cómodo, aparentemente, seguir en el papel de víctima que dar ese paso para romper con los propios esquemas. Da miedo. Sí, da miedo, sí, sí, sí. Y sí, parece más cómodo, yo le llamo la incómoda comodidad, seguir ahí eh, en ese papel que delego mis responsabilidades a otros, que la responsabilidad no es nada más que la habilidad para responder, ¿no? Tampoco es la responsabilidad con ese sentimiento de esa creencia de cosa pesada,
tortuosa o de esfuerzo, ¿no? Sino estar De en bebé, capacidad de responder y sobre todo responder por mí mismo, ¿no? Y hacerme cargo de mí con lo que, con mis decisiones diarias, con lo que decido a cada momentito, ¿sí? Y claro, ahí, sí, creo que como para ir sintetizando la importancia de la observación, de estar todo el tiempo observándonos desde dónde estamos relacionándonos con el mundo y desde dónde hacemos lo que hacemos, si es desde yo soy o soy yo, ¿no? Y empezar ahí a ver qué me genera cada cosa, ¿no? Eh, si estoy todo el tiempo en estas emociones que vos nombraste, de enojo, de insatisfacción, ¿realmente quiero seguir viviendo así? ¿Quiero que así sea mi vida? Al menos abrir la posibilidad de que se pueda vivir de otra forma y que no sea solo eso, porque hay personas que claro, ni se cuestionan eso, ¿no? sí. Y yo he hablado con personas que me dicen, al final sí, prefiero vivir así, porque me da tanto miedo lo otro que todavía no estoy listo, todavía no estoy lista. Y bueno, cada quien tiene su momento, cada quien tiene y es totalmente respetable. Eh, pero si uno está decidido a vivir en armonía y en paz, el primer paso es la autoobservación. Observar cuáles son las emociones que dominan durante el día, observar cuáles son las creencias limitantes que me impiden tener lo que quiero tener y observar los patrones, los pensamientos Mm, repetitivos que uno tiene a lo largo del día. ¿Son pensamientos autoagresivos o son pensamientos que enaltecen? ¿Son pensamientos que disminuyen al otro o son pensamientos que lo elevan? mm, ¿Sí? ¿Son pensamientos de queja o son pensamientos de abundancia, de armonía? Es bien importante porque los pensamientos dominantes, las emociones dominantes son las que van a generar nuestra experiencia y son las que nos indican si nos estamos moviendo desde el ego, o desde la mente individual, o desde el alma, de nuestro verdadero ser. sí, qué importante. Es el momento. Eso es la tarea para la próxima La semana. tarea para la próxima semana, me encantó, les dejamos una semana para que vayan Les dejamos probando esto una y conociéndose. para que Y aparte que es un hábito espectacular, que si uno lo puede empezar a desarrollar, esto de la autoobservación en todo, porque después, no sé, es como el primer paso, pero es el paso permanente, diría yo, es el cimiento de todo lo demás, ¿no? Porque la verdad es que después uno se observa como hábito ya, ¿no? Y para toda la vida y es parte de ese crecimiento. Y también cuando uno va haciendo ese ejercicio de observarse, deja de poner tanta atención afuera. E incluso claro, hasta empezamos a divertirnos con nosotros mismos, ¿no? Sobre todo cuando uno se empieza a observar desde este lugar más sano, ¿no? Desde el lugar del autojuicio y de la claro. culpa y exigencia, sino de estoy experimentando, ¿no? O me observo experimentando y empieza a ser hasta divertido. Y ahí hasta cambia la relación Claro, con uno mismo, ¿no? Y, mismo, ¿no? Y a veces uno dice, ay, ya estoy otra vez de dramática, ¿no? y Y está hasta te buenísimo ríes. reírse de uno mismo, decir, no, ya se activó de nuevo ese programa dramático, no, bueno, y reírse y elegir desde ahí y soltarlo en ese sentido como, el soltarlo es como decidir qué hacer con eso en ese momento, ¿no? Decidir seguir alimentándolo o no. No decido seguir alimentándolo, lo suelto, reconozco que eso es un hábito viejo, por ejemplo, y digo, no, ya está, eso ya pasó de moda,
ahora tengo otra moda, otro hábito de moda, o así como cambiamos de ropa, ¿no? Eh, Claro, Qué importante eso y también tomarlo así como un juego liviano. Incluso un juego liviano. observarnos si estamos teniendo pensamientos autoenjuiciantes, agresivos contra nosotros mismos, ¿no? Eso es parte de la observación, es como la parte más sutil, por ahí más difícil de la observación, ver que la calidad de los pensamientos hacia nosotros mismos, ¿no? Claro, una de las creencias más limitantes en este cambio es pensar que la espiritualidad por ahí es muy rígida, Mm, ¿sí? Y como bien lo dijiste, uno se puede reír de uno mismo, uno lo puede tomar desde un lugar liviano, no rigidizar, porque cuando uno eh, empieza un camino espiritual desde ahí y se empieza a limitar en un montón de cosas, es mucho más sí, dañino que por ahí empezar a reírse de uno mismo. Y todo empieza en la autoobservación. A través de la autoobservación después viene el autoconocimiento y de ahí la autovalidación, la autoestima, el poder comprender a otros, mm, porque si logramos comprender la cabecita, podemos comprender también el comportamiento de otras personas y es mucho más fácil empatizar, perdonar, no engancharse con cosas porque entendemos que las otras personas también están en un proceso y que cada quien está en un punto diferente del camino y que cada quien tiene cosas distintas que trabajar y nos volvemos a enfocar en nuestro trabajo interior. sí. ¿Sí? Entonces, ese proceso de autoobservación y dense una semana para la siguiente charla de realmente observar creencias limitantes, emociones predominantes a lo largo del día y también los pensamientos dominantes. ¿Por qué? Solemos ser muy repetitivos con el pensamiento también. Sí, totalmente. Y por ahí, sumando, a mí me preguntan por ahí, bueno, pero ¿cómo hago para mantener esa autoobservación? Como que me distraigo con las cosas que tengo que hacer, con la vida, y como que no llevo la atención a esa autoobservación. Y ahí yo lo que encontré que funciona, le funciona a mucha gente, es siempre volver al cuerpo, por lo menos para observar lo que nos genera incomodidad. Lo que nos genera incomodidad se va a sentir en el cuerpo sobre todo, ¿no? Y se siente como una tensión o como algo en el estómago o como contractura o como tensión, compresión, genera alguna o ansiedad, genera como una sensación física y podemos empezar llevando la observación a esa sensación física, que es como la forma que tiene el cuerpo de darme una alarmita, de decir, poner atención acá, Claro, y de ahí, una vez que ya me agarro de eso, digo, ahí puedo decir, ¿de dónde viene esta sensación física? Y ahí conecto con la emoción que estoy sintiendo, ¿no? Y así se va cultivando esa autoobservación. Siempre, para mí el cuerpo es sagrado y es el quien más sabe vivir en el plano físico y quien más sabe relacionarse con la mente y con todo lo que nos rodea, y es darle más chance al cuerpo, que nos enseñe cómo hacerlo, bajar al cuerpo y, y usarlo como un aliado, nuestro compañero, ahí que nos va mostrando en su idioma cómo, cómo autoobservarnos, cómo integrarnos con la mente y el alma, ¿no? Así que a mí claro. me sirve esa herramienta de bajar al cuerpo. Es bien común que lo primero que podamos detectar sea una incomodidad en el cuerpo. Entonces, ahí digo, una oportunidad para autoobservarme y así conectar eso con esa emoción que lo esté generando
y ver si estoy bloqueándome de alguna forma, estoy bloqueando mi ser, estoy haciendo algo que no quiero y lo estoy haciendo porque es lo que tengo que hacerlo o lo que se espera que yo haga y eso genera esa tensión, esa incomodidad. Y desde ahí, ¿no? Creo que se hace un cimiento muy importante para esa autoobservación. Claro, claro, claro. Las sensaciones son la voz de nuestras emociones y nuestras emociones son la voz de nuestras necesidades. Mm, Entonces, si uno pone atención en esas sensaciones, en esa incomodidad, eh, uno empieza a tomar conciencia de qué es lo que está pasando detrás, ¿sí? ¿Cuál es el fondo de esa sensación? A veces hay otras técnicas, por ejemplo, cada vez que pase junto o vea mi reflejo en un vidrio o en un espejo, me voy a preguntar cómo me siento en este está momento. bueno. ¿Sí? O cada vez que escucha ladrar un perro, me voy a preguntar cómo me siento en este momento. ¿Estoy bien? ¿Estoy haciendo lo que quiero hacer? Eh, y también son ejercicios como poner recordatorios que nos hagan volver a esa pregunta. Sí, yo también eso siempre digo a la gente, pongan, ya que tenemos el aparatito este celular, que es como un anexo nuestro ya, lo usemos para algo que esté bueno, pongamos una alarmita cada hora, con alguna musiquita linda que nos guste, que no nos estrese más, y que sepamos que cuando empieza a sonar, llevo la atención, yo lo uso mucho para que lleven la atención a la respiración, pero también a esto, preguntarme cómo me siento, también llevar la atención a la respiración es como que hace que automáticamente uno perciba cómo uno se siente, ¿no? Sin proponérselo. Claro, Y está buenísimo claro. usar esas cosas, esas herramientas, todo lo que sirva para ir practicando poner el foco en esa autoobservación. Realmente creo que ahí es el camino de la liberación Sí, y de la liviandad y eso, vivir más liviano. Hay que vivir más liviano. sí. Es muy lindo. Y empezar a hacer el ejercicio, ya que va a haber este ejercicio de autoobservación, combinarlo como por ahí, empezar a reírse de uno mismo, ¿no? Empezar a reírse de, sí, sí, estoy enojada otra vez por lo mismo, ¿qué voy a hacer? Sí, O sí, sí, estoy alimentando el drama, o ya estoy alimentando el papel de víctima, y empezar a reírse de uno mismo, que no sea algo rígido, estructurado, al contrario, si uno se quiere mover de su verdadera esencia, tiene que ser con libertad, porque el alma es libertad. Entonces hay que aprender sí, a vivir con libertad sí. y hay que aprender a observar nuestro enojo, nuestra tristeza, nuestra posición de víctima con sentido del humor, con libertad, ¿no? Dándonos permisos, soltando esa carga y decir, bueno, sí, soy humano, me enojo, no importa. Y no creer que porque somos adultos la tenemos que tener clara en todo, porque justamente en esto estamos en jardín de infantes, porque no es algo que hayamos tenido desarrollo ni nos hayamos cultivado en este manejo de las emociones y en todo esto, esta distorsión de la realidad, ¿no? En la que vivimos, en la que no sabemos ni quiénes somos ni qué somos, ¿no? Y de ahí vienen todas estas necesidades de identificarme o apegarme con cosas al desconocer lo que verdaderamente soy, ¿no? Y creo que dijiste algo re importante que es hacer contacto con la tristeza, con cualquier emoción, con el enojo, permitirnos sentirlo, porque también a veces la reacción automática es evadirlo y me distraigo con algo o con alguna actividad o con alguna sustancia o con comida o con alcohol o con lo que sea, con ejercicio físico, tendemos a evadir, 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 porque nos da miedo hacer contacto con estas emociones cuando no hay nada de malo en ello y ahí es donde aprendemos un montón y empezamos a empoderarnos, a gestar
primero al aprender a vincularnos con estas emociones, ¿no? Y algo que me quedó siempre de tus prácticas, y yo siempre lo digo en mis clases de yoga, y en los talleres que doy, aprender a respirar la incomodidad, ¿no? Que haciéndolo desde una postura física, que a veces sentimos incomodidad y quiero salir de la postura, respiro la incomodidad y eso después lo llevo a cualquier cosa en la vida, aprender a respirar cualquier situación, ¿sí? Y tener esa habilidad de responder ante las situaciones incómodas, respirando, manteniendo mi foco, manteniendo mi autoobservación y que no comprometer mis sistemas ante las situaciones por no tener esa habilidad para responder desde ese lugar centrado, ¿no? Desde mi eje, desde lo que realmente soy. Y eso que estás diciendo es muy importante, porque a veces creemos que tenemos que responder en ese momento. Mm, Y si estamos muy enganchados en el enojo o en el drama o en la tristeza, a veces es difícil, muy difícil responder de ese lugar. Y si respondemos de ese lugar, seguramente va a ser una decisión poco acertada. como hacer una A reacción veces es válido. automática y no una respuesta. Sí, Sí, es válido decir, ¿sabes qué? En este momento no me siento muy bien como para sí, responderte. tal cual. Te puedo llamar más tarde o podemos hablar después, y hacer ejercicios que nos ayuden a recuperar la calma, respirar, caminar, conectar con la tierra. Y una vez que recuperemos ese lugar de calma, entonces sí, responder desde ahí. Uno es reaccionar cuando se mueve desde la Sí, emoción y otro es responder cuando se mueve desde la calma. Entonces, responder en vez de reaccionar. perfecto. Hermoso. Bueno, hermosa tarea para la semana que viene. Espero que se prendan. Resumiendo, eh, obsérvense desde dónde actúan, si están desde el yo soy o desde el soy yo. Yo soy es habilitando esa nuestra verdadera esencia, quienes realmente somos, nuestra alma, o como cada uno le quiera llamar, y el yo soy es nuestras identificaciones, la historia personal, nuestro personaje, nuestros roles, lo que nos contamos de nosotros mismos. Eh, Creo que lo dijiste al revés. lo dije al revés. Sí, sí, sí. El soy yo Soy yo, es la es el identidad. ego, sí, Todo eso externo sí, soy yo. y el yo Y el soy, otro, yo simplemente soy. eso, sí, sí, sí. Obsérvense desde ahí, respiren, usen si necesitan una alarmita para recordarse, volver a esa autoobservación y, y observar las creencias que nos limitan, que nos autolimitamos, que nos autoinvalidan, eh, fundamental, ¿sí? Sí. Y otra cosa que es fundamental en este proceso de autoobservación, obsérvense sin juicio, sin ser duros con ustedes mismos, sin castigarse, sin reprocharse. Obsérvense sin juicio. Ay, otra vez ya me enojé. Sí, Bueno, ¿no? Eh, sí, porque cuando uno se empieza a enjuiciar, esos cuadros empeoran, ¿no? Estoy enojada y luego tengo otra voz interna que encima me está recriminando de estar enojado. No, no, tómenlo con liviandad. no le echen leña al fuego, Exacto, como se dice allá en exacto. Tucumán. No le echemos más leña al fuego. Claro, así es. Bueno, Maruchi, Muy bien. muchas gracias. Gracias a todos Muchas por los gracias. comentarios ahí, iba leyendo de a poquito, muchas gracias, mucho amor en todos los comentarios, Mucho mucha gente amor. muy querida, gracias a ustedes por estar ahí. Y bueno, cualquier cosa, comenten ahí abajo del vivo, que yo lo voy a dejar grabado, comenten así, después hablamos sobre esas cosas el viernes que viene.
y vengan el viernes que viene porque vamos a hablar sobre la nueva humanidad que vamos a crear, todos La juntos. nueva conciencia para la nueva Sí, humanidad. Gracias, gracias a vos. Martita. Gracias a Yo también percibí mucho amor del otro lado. Muchas personas muy queridas conectadas. Gracias, Sí, gracias, gracias. Desde el trabajo se está conectando y escuchando con audífonos. sí. Gracias infinitas por este espacio. Un abrazo desde el corazón, un abrazo con mucho amor y nos vemos la siguiente Sí, a semana. todos sigan la Maruji que está activando sus redes y se viene con toda, con mucho servicio para que vivamos mejor. Así que aprovechenla, conózcanla y nos vemos el viernes que viene por acá. Gracias a todos. Te amo, Maruji. Gracias, yo a ti, Martita, un beso Chao, grande. chao. Saludos a todos. Chao. Gracias, chao.